¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Me Pica el Hoyo. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 341. El plan para acabar con el Frente de Liberación Paranormal nunca ha cambiado. Endeavor y los demás se enfrentarían a All for One, mi gorilla, junto con todos, se enfrentarían a Shigaraki, y Mineta se enfrentaría a Okusai solo. Todo está decidido. Aún así, aunque en cierto modo esperaban esto, cuando todo se confirmó, no pudieron evitar sentirse inquietos, especialmente cuando sabían que Mineta se enfrentaría a Okusai solo. Sensei, ¿puedo ir con Mineta? No. Inesperadamente, fue Mineta quien respondió. Tener a alguien a mi lado solo agregará una carga. Déjame hacer esto solo. Si quien lo ayudó fue Aizawa, podrían no pensar nada, pero Aizawa fue llevado a luchar contra Shigaraki. Naturalmente, con el cuerpo de Aizawa, no podía hacer esto solo, especialmente cuando tenía muchas heridas en los ojos, lo que provocó que el tiempo de activación de su Kirk se volviera limitado, por lo que Monoma, que podía copiar el Kirk de cualquiera, también se uniría. Más importante aún, en caso de que Okusai hiciera una copia de Aizawa, los dos podrían reaccionar al mismo tiempo, por lo que Shigaraki no pudo usar su podredumbre. Se podría decir que Midoriya tenía el ayudante más lujoso ya que contaba con Aizawa y Monoma para ayudarlo juntos. Incluso Sir Nighteye, los tres grandes, Mirko, Bakugou y muchos otros también iban a ayudar, demostrando lo importante que era esta batalla. En cuanto a Endeavor, contó con la ayuda de Aoki y muchos otros héroes sin nombre. Naturalmente, los estudiantes de Yugoi también irían y ayudarían en cada uno de los campos de batalla, que se habían establecido en muchos lugares. Este país ya estaba al borde de la ruina, no, este país podría estar ya en ruinas, pero aún así, sus ojos no se habían rendido. El fuego de sus ojos no se había apagado. Todavía querían luchar por su fe y por la justicia. Con todo decidido, el plan comenzó y, usando a Aoyama y su familia, atrajeron a All for One. Honestamente, esto fue algo difícil ya que All for One era cauteloso por naturaleza. Sin embargo, esto era algo normal, ¿verdad? Después de todo, para el villano, que había estado viviendo durante un siglo más o menos, y todavía vivía bien, además de su poderoso don, su naturaleza también era parte de la razón por la que el mundo lo consideraba el individuo más peligroso. Más importante aún, All for One también tenía muchos dones en su arsenal, y uno de ellos también le otorgaba la habilidad de decir mentiras. Por eso también podía saber fácilmente si alguien quería traicionarlo o no. Dicho esto, este asunto fue resuelto por Shinzo, quien controló a Aoyama junto con sus padres para hablar con All for One mientras eran controlados por el Brainwash. Como era de esperar, All for One no se dio cuenta de nada, y solo pensó que Aoyama había hecho un gran trabajo al atraer a mi gorilla, por lo que para entonces, el One for All sería suyo. La pérdida de New Order, que era el don del héroe más fuerte de la Tierra de la Libertad, fue bastante grande, por lo que quería tener en sus manos el One for All lo antes posible, ya que de esa manera, podría dominar este mundo. Con todo resuelto el plan comenzó. Aoyama llamó a mi gorilla para que fuera al lugar destinado. Gracias por venir. Aoyama-kun, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No se supone que deberías estar atado? Preguntó Midoriya confundido. El abogado de mis padres me absolvió. ¿En serio? Entonces tenemos que decírselo a todos. Midoriya empezó a perder el control y parecía estar bastante emocionado. Espera, Aoyama calmó a Midoriya. Quiero hablar contigo. Al ver los ojos de Midoriya sobre él, mostró una sonrisa irónica. Es gracioso, ¿no? Pensar que, incluso en esta sociedad rota, el sistema judicial aún existe. El mundo está cambiando y tratar de aferrarse a las viejas formas es inútil. Aoyama-kun, permíteme contarte el verdadero objetivo de All for One. A continuación, Aoyama habló de la situación de este país, que ya estaba en una situación desastrosa, más allá de lo que uno podría imaginar. El yen japonés se había desplomado y casi todas las empresas japonesas se habían declarado en quiebra. Además, con este país lleno de villanos, ¿cómo podría uno tener la oportunidad de hacer algo? No solo ocurrió en este país, sino que se extendió lentamente a todas las naciones del mundo. Ya han comenzado a producirse una crisis económica, un desempleo creciente y un caos social. ¿De qué estás hablando, Aoyama-kun?
Preguntó Midoriya con voz temblorosa. Si las naciones pierden la fuerza para mantener la estabilidad a largo plazo, se empobrecerán cada vez más en su lucha por la seguridad inmediata. No tendrán otra opción que abandonar este país, ya que tienen las manos ocupadas tratando de asegurar su propia supervivencia. En un mundo así, ¿qué crees que pasaría si, por ejemplo, un país se quedara sin agua, pero apareciera ante ellos un hombre con un don capaz de generar agua potable? Lo mismo ocurre con la electricidad y el gas. Incluso la energía, en un mundo que se ha hundido en la decadencia y la disrupción, un hombre es todo lo que se necesita, el escenario perfecto para que un individuo abrumador con una fuerte iniciativa se apodere de todo se está formando mientras hablamos. Se convertirá en el señor demonio de este mundo. Aoyama parecía haberse dado por vencido. Si tan solo una de esas cosas desapareciera, el equilibrio de poder se desmoronaría y el país tendría que aceptar cualquier cosa que se le presente. Eso es absurdo. El mundo no permitirá de ninguna manera que eso suceda. Midoriya refutó esas palabras con convicción. Además, nosotros, todavía estamos aquí. Supongo que sí. Por eso, esta es mi última apuesta. Aoyama apretó el labio inferior mientras se disculpaba. Lo siento, pero realmente quiero asegurarme de que mamá y papá estén a salvo al final. De repente, detrás de Aoyama, una figura amenazante apareció sin que nadie lo notara. El cuerpo de Midoriya estaba tenso mientras veía a esta persona aparecer de repente. All for One. Lo entregaste como prometiste, Aoyama Yuuga. Debe haber sido doloroso apuñalar a tus amigos por la espalda de esa manera, ¿verdad? Oh, debes haber estado muy angustiado, siendo tan confiado ciegamente a esa manera. La voz de All for One estaba llena de sarcasmo y risas. Has superado mis expectativas. Creo en ti, Aoyama. Midoriya miró a Aoyama con angustia y enojo. No creo poder sentir angustia nunca más. Aoyama cerró los ojos entre lágrimas, forcejeando antes de girar su cuerpo, disparando todo el poder de su láser hacia All for One. Mi querido tío. All for One levantó el brazo y bloqueó el láser mientras miraba fijamente a Aoyama. Miserable desagradecido. Él cayó en tu actuación, Aoyama-kun. No había otra opción. Tenemos que atraerlos hacia nosotros. Y además, tu actuación también fue genial. Me siento mal por haber tenido cosas tan crueles, hasta el punto de llorar. Lo leí porque tenía mucho miedo. Hasta me oriné encima. Lo hiciste bien, Aoyama-kun. Por el bien de papá y mamá, por el bien de todos, por mi bien. Lucharé All for One. Qué decepcionante. All for One miró a Aoyama confundido ya que su Kirk no funcionaba, pero rápidamente giró su equipo y pensó en su propósito. Incluso si esto fue una trampa, One for All está a solo unos centímetros de mí, así que no importa cuál sea tu lucha, ya es demasiado tarde. Entonces, uno por uno, muchas personas, incluidos Shigaraki, Okusai y muchos otros, salieron del humo negro. Sin embargo, de la misma manera, el grupo de héroes de Mineta, Endeavor, Aoki y muchos otros también comenzaron. Okusai reaccionó rápidamente, pero Mineta fue más rápido. Lucharás conmigo. Buuuuuuu. Los dos comenzaron su pelea en el momento en que se conocieron. Capítulo 342. Okusai fue sacado a rastras por Mineta antes de que todos reaccionaran. Sai-kun. Toga quiso blandir su espada, pero era demasiado tarde. Sin embargo, Lady Nagant le disparó a Mineta con su rifle de francotirador. Desafortunadamente, la bala se tragó su cuerpo, volviendo inútil su ataque. TSK. Como era de esperar, no será tan fácil, ¿eh? All for One también se preocupó cuando se llevaron a Okusai, pero no importó ya que Mineta dejó el grupo. El resto no era más que basura. El único problema era que se preguntaba cómo el lado del héroe pudo usar el don de Kurohiri. Kurohiri. De todos modos, pensó en usar la copia de Kurohiri para interrumpir el lado del héroe, pero Aizawa reaccionó rápidamente. Monoma. Mientras Aizawa rugía, Monoma, que había copiado el Kirk de Kurohiri, también comenzó a pelear. Todos estos insectos, el humor de All for One no era nada bueno mientras veía a un grupo de héroes salir arrastrándose como insectos, tratando de rodearlos. Sin embargo, lo que no esperaba era que All Might, junto con la policía, que monitoreaba la batalla, también preparara algo. Sistema Troya, encendido. De repente, desde el subsuelo, un montón de jaulas emergieron del suelo y atraparon a los villanos.
Mientras tanto, Mirko también reaccionó rápidamente rompiendo el cuello de una copia de Kurohiri con su patada. Con la repentina invocación de All for One, Okusai no preparó muchas copias de su dibujo, por lo que el lado del héroe rápidamente obtuvo una ventaja en esta batalla. Aún así, el plan del bando del héroe era bastante simple. Después de atrapar a todos los villanos, la jaula fue hecha con el cerebro y el dinero de Nezu. Luego, cuando estaban atrapados, Monoma los dispersaba a todos en diferentes lugares, dividiéndolos mientras luchaban contra ellos en el lugar que les daba la mayor ventaja. Pero ¿cómo pudieron los villanos rendirse tan fácilmente? Incluso si Okusai fue capturado por Mineta y quedaron atrapados en esta jaula más avanzada, usaron todo lo que tenían a su alcance para escapar. Sin embargo, Monoma tampoco decepcionó a todos y aprovechó este pequeño cambio para llevar a todos al lugar designado para que comenzara su batalla. Ja 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 ja. Dejad de esto. ¿Aún? ¡Boom! Una gran explosión en el cielo envolvió todo en la oscuridad. Cuando miraron hacia arriba, no pudieron ver nada excepto la nube oscura y ondulante junto con una franja roja, lo que hizo que todos cayeran de rodillas. Por supuesto, los villanos estaban felices porque sabían que Okusai había sacado la bomba de hidrógeno. Sin embargo, los héroes estaban bastante nerviosos hasta que vieron a un gigantesco dragón morado emerger de la nube, mirando al suelo como si estuviera a punto de castigar al humano pecador. Al ver esto, también recuperaron la esperanza. Dicho esto, Monoma deformó a todos mientras miraba al gigantesco dragón por última vez antes de irse. Debes regresar, mi rival. Sin embargo, incluso las dos partes estaban preocupadas por Okusai y Mineta. No tenían tiempo para hacerlo pronto ya que sabían que estaban a punto de enfrentar la batalla del otro. ¡Boom! El casco de All for One fue golpeado por algo. Aunque que había estado mirando fijamente a All for One, no dejó pasar su oportunidad e intentó asesinarlo. Desafortunadamente, su pluma no pudo penetrar el casco de All for One. All for One se sintió a gusto y simplemente arregló la posición de su casco. Montaña Gunga, ya veo, se dio cuenta de que sus alrededores no eran más que un bosque y muchas montañas. Ya estaba aislado y solo, pero no parecía estar en pánico y también podía adivinar lo que planeaban hacer. Lo siento, Endeavor-san, mis ataques no tienen suficiente poder. No te estreses. De todos modos, no me lo esperaba. Endeavor miró a All for One con ojos llenos de espíritu de lucha. En esta batalla, el lado del héroe había calculado todo ya que solo podían ganar ya que perder significaba que lo perderían todo. Sin Kurohiri y Okusai, All for One podría seguir usando un don de teletransportación, pero era solo una versión inferior de Kurogori. Su alcance de teletransportación era mucho más corto y no podía teletransportarse. Su plan había tenido en cuenta todo eso, ya que nadie quería ver que All for One de repente teletransportara a Okusai a su lado. Todo esto fue debido a tu arrogancia, y ahora conducirá a tu caída. Endeavor realmente creía que All for One iba a terminar. Sin embargo, All for One estaba tranquilo. Tu objetivo es dividirnos y aplastarnos individualmente, debo decir que es un gran plan. Eso, si has tenido en cuenta si puedes vencernos por separado. No has hecho nada más que dividir el ya menguante grupo de héroes. Eres una persona terrible, Endeavor. También has sacrificado a Mineta por Okusai. Además, dejaste a One for All para enfrentar a Tomura. No estoy seguro de si esa fue la mejor decisión, una forma tan cruel de distribuirlos a todos. Lo más importante es dejar que el hijo menor pelee con su hermano, todo para limpiar el desastre que creaste. ¿Hasta cuándo planeas abusar de tus hijos? Endeavor se mostró solemne mientras se enfrentaba a All for One. Sé que no soy un buen padre, y sé que esta no es la mejor decisión, pero él me había dicho que me iba a ayudar, así que le creería. Además, ¿pensaste que Mineta perdería contra Okusai? En el fondo, ¿no te preocupa que Okusai pierda contra Mineta, tú, señor rey demonio? Oh, Dios, ¿aprendiste a hablar mal de los demás después de convertirte en un nuevo símbolo de paz? ¡Qué bueno aprender! No, aún me queda un largo camino por recorrer para poder igualarte. Jaja, qué bien. No me hagas aburrir, Endeavor. Los dos ya no hablaban tonterías y comenzaron su pelea. En el fondo, sabían que la batalla se decidiría cuando Okusai o Mineta ganaran. Si Mineta ganaba, All for One sabía que estaría en una situación desesperada.
Sin embargo, también creía que Okusai había ganado, especialmente cuando Okusai había preparado muchas cosas únicas para luchar contra Mineta. Vamos, Okusai. Esta es la batalla que has estado esperando, ¿verdad? Entonces, da lo mejor de ti para que el mundo y la historia te recuerden. Así como Okusai fue manejado por Mineta y All for One por Endeavor y el resto, Shigaraki también recibió un trato similar. Como uno de los 3 villanos más peligrosos del Frente de Liberación Paranormal, también fue atacado por muchas personas como All for One. En ese momento, estaba solo, sin nadie a su lado y rodeado de enemigos. Sin embargo, al igual que All for One, no parecía entrar en pánico y observaba con calma su entorno. El horizonte está tan bajo, estamos flotando, el cielo, ninguno de los fugitivos ni el ejército de liberación lo logró, estoy solo, oh, bueno, no me interrumpas esta vez, a mí mismo. Sin embargo, como por instinto, sus ojos se sintieron atraídos por algo. Allí, vio a un joven al que se había enfrentado en la guerra anterior. El poseedor del uno para todos. El que estaba destinado a ser su enemigo y también su objetivo. Mientras tanto, Midoriya también sintió algo similar. Sus ojos se sintieron atraídos por Shigaraki. Si fuera Okusai y All for One, nadie lo habría pensado, pero Shigaraki era diferente. Cuando Midoriya miró a Shigaraki, solo había pensamientos en su mente. Te salvaré. Capítulo 343. Cuando Okusai, All for One y Shigaraki lucharon, los fugitivos y los miembros de la liberación también estaban luchando contra el grupo de los héroes. No faltaba nadie, y iban con todo en esta batalla, ya sea que el futuro fuera el mismo o del lado de All for One, todo se decidiría con el resultado de esta batalla. Dabi se enfrentó a Todoroki. Aunque quería pelear contra Endeavor, los demás no lo dejaban, pero no importaba ya que mientras quemara al preciado hijo de su padre, todo terminaría. Toga y el resto también estaban en una situación similar. Sin embargo, la situación de Spinner era especial ya que, a diferencia de los demás, él era el representante de la minoría. Con la aparición de Kirk, lo más problemático que sucedió en la sociedad fue el cambio de apariencia debido a Kirk, especialmente aquellos cuya apariencia se volvió menos parecida a la de un humano. Spinner, Tokoyami, Koga, Shoji y muchos otros fueron ejemplos. Debido a su dono a los genes de sus padres, su apariencia era diferente a la de los humanos sin don. ¿Causó problemas? Por supuesto. Aunque era difícil decirlo, muchas personas mostraban repugnancia hacia aquellas personas cuya apariencia se volvía menos que humana. En el pasado, esas personas incluso eran asesinadas porque muchas de ellas creían que habían contraído una enfermedad infecciosa. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue solucionando este problema, pero definitivamente era imposible resolverlos todos. A diferencia de la ciudad, donde la gente podía aceptar la mayoría de las cosas, a la gente del campo le costaba mucho aceptar los cambios, por lo que se producía discriminación. Las personas con una apariencia menos parecida a la de un humano sin un don fueron perseguidas y maldecidas, diciéndoseles que era mejor para ellos morir en lugar de vivir. Spinner era una de esas personas y había vivido como basura desde que tenía memoria, pero Stein lo hizo cambiar. Quería cambiar y quería convertirse en algo, pero no esperaba convertirse en el representante de personas cuyo destino era similar al suyo. Spinner no fue el único, y muchas personas fueron tratadas menos que basura por tener una apariencia diferente a como era un humano antes de la aparición de Kirk. En esta sociedad falsa, los iban a golpear, así que ¿por qué no siguieron a All for One? Después de todo, a diferencia de esas personas, All for One no los trataría de manera diferente, y trataría a todos por igual. Si no querían sus dones, también podría robarles sus dones convirtiéndolos en Kirkles. All for One les dio esperanza y una oportunidad. Entonces, en esta batalla, todos iban a darlo todo, cargando hacia el hospital donde se encontraba Kurohiri bajo el liderazgo de su líder, Spinner. A diferencia de antes, Spinner era más poderoso. All for One había insertado muchos dones en su cuerpo, y era por eso que su conciencia había estado confusa. Lo único que le impedía detenerse era su deseo de cambiar. Naturalmente, los héroes y la policía hicieron todo lo posible para detenerlos a todos, pero aún así fue difícil. Todos se lanzaron a darlo todo, nadie se contuvo, especialmente los de la liberación y los fugitivos, ya que luchaban con la intención de matar. All for One, Okusai y Shigaraki les dieron esperanza, y no la iban a desperdiciar.
Shigaraki tuvo que decir que el lugar que fue preparado por el lado del héroe para luchar contra él era demasiado lujoso. Maldito capitalista cerdo. A diferencia de Okusai, quien luchó contra Mineta en el área desierta, All for One, quien luchó contra Endeavor y muchos héroes en el bosque, el lugar de Shigaraki era bastante especial, pero esta fue una contramedida para controlar su Dekai. Su don decadencia era poderoso. Mientras cualquier parte de su cuerpo tocara el suelo, no quedaría nada. Todo se desintegraría en cenizas y moriría. No había ningún sí, que mostrara lo poderoso e irracional que era su don. Por eso, Nezu usó su dinero y su cerebro para modificar Yuwei como campo de batalla, para que trajera una ventaja al lado del héroe. Shigaraki sabía que estaba en el cielo en ese momento. En cuanto a cómo estaba en el cielo, no estaba seguro, pero no importaba ya que mientras tocara el suelo, todo terminaría. Sin embargo, cuando tocó el suelo y usó su Dekai, sucedió algo increíble. El bloque cuadrado, que se desmoronó, de repente saltó y lo lanzó al cielo. BZZT. Cuando se sobresaltó, su cuerpo fue arrasado por la electricidad de la barrera que rodeaba esta zona de batalla flotante. Perdió ligeramente el control de su cuerpo, pero los héroes no lo dejaron ir. Besgeanist usó la mejor fibra de todas para atrapar a Shigaraki y tirarlo al suelo. Mientras te muevas con tu mente y tus músculos, aplicar una corriente lo suficientemente fuerte a tu cuerpo hará que se paralice momentáneamente. No importa qué tipo de superhombre seas, cada segundo cuenta en una batalla. Shigaraki desintegró la fibra mientras escapaba. Todo para detener la propagación de mi decadencia, ¿eh? Vas a derribar este lugar en un santiamén, Geanist. Debes sentirte más segura conmigo suspendida en el aire de esta manera, pero tan pronto como toque el suelo de nuevo, nos quedaremos sin terreno en un santiamén. No me preocupa en absoluto. Geanist señaló con el dedo el terreno que había surgido anteriormente. Shigaraki vio que el terreno anterior volvía a ser como solía ser. Tenemos material de sobra para reemplazar lo que se ha perdido. Por una vez te equivocas, Shigaraki. ¿Ya te han hecho cortocircuito en el cerebro? Este lugar fue creado específicamente para derrotarte. Un ataúd en el cielo. Dentro de este ataúd en el cielo, muchas personas estaban trabajando duro. El ingeniero mantuvo todos los sistemas y reparó todos los daños en este lugar. Mientras tanto, aquellos héroes que podían crear materiales, como Momo y Cementos, dieron todo de sí para crear todos los materiales dañados. Aún así, dejando de lado el asunto del sistema y el material, lo más problemático de este lugar era la absurda cantidad de energía necesaria para mover este ataúd gigante y activar la barrera electromagnética. Sin embargo, ese asunto se manejó con el poder del dinero junto con todos los estudiantes con un tipo de don de electricidad. Todos estaban trabajando juntos con el propósito de derrotar a Shigaraki. Sin embargo, no fueron todos. En ese momento, fuera del ataúd del cielo, Aizawa y Monoma estaban trabajando juntos, usando el Kirk de Aizawa en conjunto para evitar que Shigaraki usara su Kirk. Aizawa podría tener un límite para usar su don debido a sus ojos secos, pero con Monoma, esa debilidad fue borrada. Además, también tenían un héroe cuyo don era el agua, lo que los ayudaba a humedecer sus ojos secos. Besgeanist, Mirko, Tamaki, Nejire, Mirio, Sirnai Teye y Bakugou también dieron todo para derrotar a Shigaraki. Sin embargo, sabían que quien podía derrotar a Shigaraki era este joven. El actual poseedor del One for All. Izuku Midoriya. Cuando todos dieron lo mejor de sí, Midoriya también lo dio todo y comenzó su enfrentamiento con Shigaraki. Mientras apretaba los puños, Midoriya se movió. Shigaraki. Capítulo 344. A diferencia de su yo anterior, la sombra del débil Midoriya ya no podía verse. Todo lo que se vio fue un rostro decidido y lleno de determinación para salvar a todos. Una vez, los poseedores de All for One de la generación anterior le preguntaron si podía matar a Shigaraki o no. A partir de ahora, Shigaraki es un monstruo. Que Shigaraki estuviera muerto era algo que beneficiaba al mundo más que tenerlo vivo. Cuando Shigaraki murió, significó que la paz se mantendría y la ambición malvada de All for One también se detuvo. Incluso si Shigaraki era el nieto de Nana Shimura, los 7 poseedores de All for One, no cambiaba el hecho de que lo que hizo era perjudicial para el mundo. Sin embargo, Midoriya pensaba de otra manera.
Cuando todos pensaban que Shigaraki era malvado y alguien que debía morir, él sentía que Shigaraki estaba pidiendo ayuda, ese grito que escuchó cuando se separaron de la guerra anterior. También fue lo que lo hizo decidirse a salvarlo desde que Shigaraki pidió ayuda. Como héroe, era su deber salvar a las personas que necesitaban ayuda. Por eso no lo mataría, sino que lo salvaría. Dijo esas palabras a toda la generación anterior de All for One en forma de niños que podían verlo impotente, sin embargo, Nana Shimura lloró, conmovida por sus palabras. Así que ese era el camino. Iba a golpear a Shigaraki hasta que despertara. ¡Bum! Era más rápido que una bala. Midoriya golpeó a Shigaraki con su puño. Con la velocidad de Midoriya, Shigaraki estaba simplemente indefenso. Sin embargo, aunque no podía usar su don debido a Monoma y Aizawa, no estaba tan indefenso. Tal vez, debido a mutaciones u otras razones, sus manos podrían crecer para formar una mano enorme, lo suficiente como para cubrir el ataúd en el cielo. Aún así, estaba indefenso ante Midoriya. Midoriya era diferente del Midoriya anterior. Si bien no se enfrentó a Lady Nagant, sí se enfrentó a muchos otros villanos y fugitivos. También se enfrentó a Mineta y entrenó con Sir Nighteye, All Might, toda la generación anterior de One for All y muchos otros. Todos habían dado lo mejor de sí para enseñarle todo lo que sabían para que en esta última batalla pudiera traer esperanza a todos. Incluso Mineta tuvo que admitir que la única persona que podía enfrentar a Shigaraki era Midoriya. ¿Y el resto? Puede que se derrumben antes de poder hacer algo. Sin embargo, Midoriya era diferente. Estaba protegido por algo. Y lo que es más importante, también tenía el poder de respaldar su egoísmo. Pero él no se dio cuenta y solo se dejó llevar por su creencia. A estas alturas, ya dominaba todos los dones de la generación anterior de One for All, ya fuera látigo negro, flotar, cortina de humo, sentido del peligro, Fajin y, por último, cambio de marcha. Cambio de marchas fue el último Kirk que dominó, y fue un Kirk de la segunda generación. Este Kirk le permitía alterar la velocidad de cualquier cosa que tocara, lo que le permitía acelerar la fuerza de un objetivo, ya sea mejorando la fuerza de impacto de sus propios golpes o haciendo que el objetivo perdiera el control de su propia velocidad. Usando este Kirk, hizo que su velocidad fuera más rápida y le permitió enviar Detroit Smash en sucesión, dándole un tremendo golpe y daño a Shigaraki. Sin embargo, aunque todo iba en la dirección correcta, la ley de Murphy siempre había estado obrando maravillas. Por un momento, el ataúd en el cielo perdió el control por culpa de un hacker de Liberation. Luego, Kurohiri pudo ser liberado por la liberación, causando caos, interrumpiendo a Monoma y Aizawa, y dándole a Shigaraki la oportunidad de usar su Kirk. El ataúd en el cielo se estaba desmoronando y cayó del cielo, pero el villano, que había luchado contra Midoriya antes, salió y ayudó a evitar que cayera. Todo se movió en una dirección que uno no podía imaginar. Sin embargo, en el peor de los casos, All for One comenzó a perder el control sobre Shigaraki. Cuando Shigaraki aceptó el don de All for One, este también secuestró su cuerpo, lo que provocó que Shigaraki se diera cuenta de que se estaba quedando dormido. Sin embargo, en esta batalla, sus conciencias lucharon entre sí y Shigaraki recuperó la conciencia, empujando a All for One lejos de su cuerpo. El verdadero All for One, que usó una droga hecha con la sangre de Eri, recuperó su juventud y su poder, pero no pudo evitar fruncir el ceño ante Shigaraki. Tampoco pudo pedir la ayuda de Okusai, ya que sabía que Okusai estaba bajo asedio por Mineta. Sabía que él era el único que podía manejar todo por su cuenta, así que esto fue lo que hizo. Afortunadamente, Endeavor se enredó con su hijo mayor, Dabi. Mientras cada uno tenía sus propios pensamientos, Midoriya y Shigaraki continuaron su batalla mientras hablaban de sus creencias. Shigaraki quería destruir todo, ya que era mejor destruir este mundo podrido. El mundo, que solo podía causarle dolor, era mejor que desapareciera. Sin embargo, el joven frente a él era extrañamente molesto, ya que podía ver los ojos decididos de Midoriya, que quería salvarlo. Midoriya también dio todo de sí mientras hablaba de su creencia, pensando que todos podían convertirse en héroes. También contó su pasado sobre cómo siempre había sido un perdedor, y todos le dijeron que renunciara a convertirse en un héroe, pero ahora, se había convertido en uno. Todos siempre han creído que es imposible para mí convertirme en un héroe, pero mírame. Me he convertido en uno. Si yo pude convertirme en uno, entonces tú también deberías poder convertirte en uno. Yo. ¿Héroe? ¿Se te ha vuelto loca la cabeza?
Shigaraki respondió como si tuviera miedo de la parte interior de su corazón, que intentaba ocultar y enterrar profundamente para ser conocido. Shigaraki, puedes convertirte en un héroe. Esas palabras vinieron del corazón de Midoriya. Luego, mientras gritaba esas palabras, también usó todo su poder para derribar a Shigaraki. Al ser golpeado, Shigaraki no pudo hacer nada y de repente vio a su abuela, quien lo abrazó con fuerza, junto con sus padres y su familia, a quienes había perdido durante su infancia. Odiaba todo lo relacionado con su familia, ya que lo negaban, pero ahora era diferente. Le dieron una dulzura que nunca antes había sentido, pero aún así trató de luchar y le fue imposible rendirse tan fácilmente. Sin embargo, Midoriya se hizo cada vez más fuerte hasta que Shigaraki no pudo hacer nada. Shigaraki. Midoriya gritó el nombre de Shigaraki lo más fuerte que pudo para despertarlo. Shigaraki sintió que su corazón se sacudía, como si se hubiera convertido en un niño una vez más. Se había convertido en él, que todavía adoraba a un héroe y amaba a un héroe, deseando convertirse en uno. Luego, frente a él, Midoriya también tenía una figura similar. Su figura se había vuelto más pequeña y se había convertido en un niño una vez más. Tenía esa sonrisa infantil, estúpida pero amable, estirando su mano, tratando de alcanzar a Shigaraki. Shigaraki se quedó callado y tímido mientras observaba a ese muchacho. No se movió de su lugar y le preguntó a Midoriya. ¿Puedo convertirme en un héroe? Se sujetó fuertemente los pantalones mientras hacía esa pregunta nerviosamente. Sí, puedes convertirte en uno. Midoriya respondió con una brillante sonrisa. Los ojos de Shigaraki estaban llenos de lágrimas mientras daba un paso hacia adelante, tratando de alcanzar esa mano, pero... ¡qué aburrido! En ese momento, una figura salió del humo negro, apareciendo entre Midoriya y Shigaraki. Capítulo 345. Si uno preguntara quién estaba atravesando la situación más difícil actualmente, entonces sin lugar a dudas, Okusai sería esa persona. A diferencia de All for One, que podía manipular a sus oponentes ya que todos ellos eran simples. También recuperó su juventud, pero lo más importante, por más que las hormigas se esforzaran, no eran nada frente a un humano con un spray en las manos. Mientras tanto, la pelea de Shigaraki, si bien también fue dura, esta pelea también le permitió sacudirse la influencia de All for One dentro de su cabeza. También le hizo darse cuenta de lo que realmente quería, especialmente cuando alguien se acercó a él y le dijo que podía convertirse en un héroe. Sin embargo, la situación de Okusai era miserable. Nunca había sido un combatiente de corto alcance y su cuerpo solo era más fuerte que el de un atleta de primer nivel. Era asombroso, pero comparado con Mineta, su cuerpo no era nada. Sin embargo, se mantuvo firme, ya que si no detenía a Mineta, entonces, sin duda, este tipo iría tras los demás. Mientras Mineta escapara, los demás caerían. Ya fuera All for One o Shigaraki, no tendrían ninguna oportunidad contra él. Solo él podría convertirse en su oponente. Francamente, fue difícil convertirse en el oponente de Mineta. La única forma de enfrentarse a él era usando varias armas y también héroes fuertes como All-Mig, Aizawa y muchos otros. Con su combinación, se convirtió en un oponente poderoso, pero Mineta era simplemente invencible. Se podría decir que este tipo era un zombie. Incluso si su cuerpo estuviera todo ensangrentado y plagado de heridas, él todavía se mantendría en pie. Aún así, su condición no era muy diferente. Su costado derecho estaba maltrecho y su pierna derecha colgaba, incapacitada por la batalla. Afortunadamente, no dependía de su pierna para moverse, así que todo estaba bien. Ahora la pregunta es ¿por qué hicieron todo esto? ¿Por qué, incluso cuando casi murieron, siguieron luchando? La respuesta fue sencilla. Creencia. Tenían sus propias creencias, y si perdían, perderían esas creencias. Sin embargo, antes de que esta pelea se decidiera, Okusai perdió esa creencia. ¿Por qué? Porque Shigaraki lo había traicionado. Esto fue algo que Okusai no pudo aceptar por un tiempo, lo que provocó que Mineta le golpeara el pecho. Tos. Tos. Mientras luchaba contra Mineta, Okusai también observó la pelea que estaba sucediendo. Ya fuera All for One, Shigaraki y otros, estaban bajo su supervisión. Creó una pequeña cámara, que se colocó en sus cuerpos, de modo que en caso de que necesitaran ayuda, él pudiera hacer algo. Sin embargo, la pelea de Shigaraki lo decepcionó mucho. Puedes convertirte en un héroe. ¿Qué demonios?
No me estés tomando el pelo. Incluso cuando su pecho estaba hundido y su resistencia agotada, sin dudarlo, disparó otra bomba de hidrógeno hacia donde estaba peleando Shigaraki. Naturalmente, Mineta no podía dejar que esa bomba explotara en la ciudad y rápidamente la persiguió mientras rebotaba hacia el cielo. Esto era algo fácil ya que lo había hecho varias veces, pero de repente recibió un disparo de Lady Nagant, que había estado esperando una oportunidad. ¡Bang! En ese momento, Okusai también aprovechó esta oportunidad para escapar con una copia de Kurohiri. Okusai. Como era de esperar, era imposible matar a Mineta, pero no importaba ya que Okusai tenía algo más importante que hacer. ¡Qué aburrido! Apareció entre Mineta y Shigaraki cuando por casualidad se tomaron de la mano. Al ver esta escena cliché y aburrida, de alguna manera quiso vomitar. Okusai. Midoriya gritó, alarmando a todos en ese ataúd en el cielo. Sin embargo, de repente, un martillo salió volando del humo negro, que le desgarró el brazo derecho. Todos podían ver que el brazo derecho de Okusai volaba mientras la sangre se esparcía en el aire aturdida. Sin embargo, Okusai también reaccionó y cerró la puerta de disformidad, matando decisivamente a la copia de Kurohiri. Al ver todo esto, Mineta también se detuvo y rápidamente persiguió a Okusai, pero ¿fue capaz de hacerlo? A Okusai no le importó la otra mirada y solo miró a Shigaraki, quien cayó al suelo. Shigaraki bajó la cabeza ya que su expresión apenas se podía ver debido a su largo cabello. ¿Qué sintió cuando conoció a Okusai? Lástima. Sí, eso fue lo que sintió. De repente, el recuerdo de cuando se conocieron por primera vez y cómo él hizo la promesa de matarlo apareció en su mente, pero con cómo estaba ahora, ¿podría hacerlo? ¿De verdad creías que podrías convertirte en un héroe? Preguntó Okusai. Esas palabras fueron como una cuchilla afilada insertada en su pecho. ¿Podría serlo? Después de lo que había hecho, ¿podría convertirse en un héroe? Sí, puede. Respondió Midoriya con todas sus fuerzas. Shigaraki Tomura puede convertirse en un héroe. Creo en él. No había duda en sus palabras, ya que realmente creía que Shigaraki podía convertirse en un héroe. Mientras Midoriya estaba en su monólogo, los demás todavía estaban cautelosos ya que Okusai apareció y, a diferencia de Shigaraki, quien deseaba convertirse en un héroe, Okusai era un lunático. Deku. Shigaraki se conmovió con las palabras de Midoriya. Vamos, Shigaraki. Toma mi mano. Midoriya extendió su mano, intentando agarrar la mano de Shigaraki. Shigaraki estaba a punto de alcanzar esa mano, pero olvidó que había alguien cerca. Ya veo, si esa es tu respuesta, entonces no se puede evitar. De repente, Okusai sacó algo y una luz brillante iluminó su cuerpo. Shigaraki de repente sintió algo, pero antes de reaccionar, su cuerpo se vio envuelto en un intenso dolor. Arrug. Shigaraki se rascó el cuerpo, tratando de aliviar el dolor, pero no importaba lo que hiciera, no podía hacer nada. Entonces, pronto, su cuerpo se fue debilitando cada vez más, y su respiración también se hizo más tranquila. Shigaraki. Midoriya quería hacer algo, pero el All Might negro apareció de repente y lo detuvo. Shigaraki. El resto tampoco estaba en silencio, y se movían en dirección a Okusai, tratando de detener lo que fuera que estaba haciendo, ya que lo que fuera que intentaba hacer, sabían que sería malo para ellos. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Okusai podía sentir el poder de All for One dentro de su cuerpo. Vaya, ¿cómo hiciste esto? La conciencia de All for One estaba dentro de su cuerpo, pero Okusai la borró sin pensarlo mucho. Tos. All for One sintió que le dolía el interior por el impacto y tenía un intenso dolor de cabeza, pero aún ahora, todavía estaba en shock por lo que había sucedido. ¿Ha robado el All for One? Sí, Okusai le robó el poder de todo para uno a Shigaraki. Sin embargo, este no fue el final, ya que también robó varios dones del cuerpo de Shigaraki, excepto decaimiento. Pronto, debido a la super regeneración, todas las heridas en su cuerpo desaparecieron sin dejar rastro, como si nada le hubiera pasado. Pero este cambio provocó escalofríos en todos. Incluso si no querían creerlo, solo había un pensamiento en sus mentes en ese momento. Okusai ha robado el All for One. No sabían cómo lo hizo Okusai, pero todo sucedió frente a ellos. Aún así, sabían que tenían que detenerlo. Frente a muchos héroes frente a él, Okusai solo levantó una de sus palmas. ¡Bum!
Buuu. Luego, ráfagas de aire presurizado se movieron en varias direcciones mientras arrasaban todo. El ataúd en el aire ya había caído al suelo y ya estaba roto sin posibilidad de reparación debido al ataque de Okusai. Todos habían caído en la desesperación ya que solo podían verlo caminar hacia cierta persona. No. Mi gorilla no pudo detener su horror, pero todo era demasiado tarde. Okusai puso su mano sobre la cabeza de mi gorilla y robó el All for One sin dudarlo. Shigaraki, que utilizó su fuerte voluntad para mantenerse consciente, supo que había nacido un monstruo. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 346. A diferencia de Shigaraki, Okusai tenía control total sobre All for One. Podía usarlo libremente ya que era un don con el que había nacido. Su cuerpo también podía ajustarse y adaptarse a cualquier cambio provocado por todos los dones que le habían robado. A partir de ahora, podría no ser muy diferente de All for One en su apogeo. Agregando a su habilidad original, era incluso más poderoso que el All for One original. Sin embargo, esto está lejos de ser suficiente. Puso su objetivo en mi gorilla, quien también resultó herido por su ráfaga de aire. Entonces, sin dudarlo, apareció ante él y le puso la mano en la cabeza con una sola intención: robarle el One for All. Mi gorilla lo sabía. No, todos los que aún tenían conciencia sabían que esa era la intención de Okusai. Al ver todo esto, solo podían gritar de horror por dentro, ya que sabían que si Okusai tenía éxito, entonces un monstruo estaba a punto de nacer. Un monstruo que era aún más aterrador de lo que cualquiera pudiera imaginar. Tenían que detenerlo. No, tenían que detenerlo. Sin embargo, el All Might negro apareció a su lado como un guardaespaldas devoto, esperando a que su amo terminara todo lo que tenía que hacer. Incluso si estaba golpeado y casi muerto, no se inmutó y dio todo de sí para que Okusai pudiera terminar lo que planeaba hacer. Arrugg. Mi gorilla gritaba de dolor al sentir que One for All había sido arrancado de su cuerpo. Sin embargo, su fuerte voluntad y también los espíritus de todas las generaciones de One for All hicieron todo lo posible para detener este proceso. A partir de ahora, no podían permitir que One for All fuera tomado por Okusai. Después de todo, si Okusai consiguió uno para todos, entonces... estremecimiento. Sentían como todo su cuerpo temblaba de miedo mientras imaginaban un futuro que no querían imaginar. No te dejaremos. Rugieron al mismo tiempo, intentando detener a Okusai, pero todo fue inútil. Okusai robó el All for One del cuerpo de mi gorilla. Mi gorilla estaba gritando, pero al final, solo pudo dejar escapar un rugido impotente antes de que su cuerpo fuera arrojado por Okusai como si fuera basura. Sí, a partir de ahora, mi gorilla no era muy diferente de la basura desde que había perdido One for All. Pero fue tan fácil. ¿Fue tan fácil conseguir One for All? No. Cuando Okusai puso sus manos sobre One for All, todas las generaciones anteriores de One for All se pusieron furiosas, tratando de destruir este don desde el interior del cuerpo de Okusai. Sin importar que, no podían permitir que Okusai tomara este don. Pero todo fue inútil. Desaparecer, fantasmas. Okusai. Los 7 poseedores de All for One dejaron escapar un rugido incompetente mientras desaparecían y se desvanecían en la nada. A estas alturas, Okusai podía sentir el poder de One for All dentro de su cuerpo, junto con todos los Kumirks de las generaciones anteriores de One for All. El sentido de peligro en su cuerpo hormigueó, pero aún así, estaba tranquilo porque sabía que todo estaría bien. ¿Qué ganó con este don? Naturalmente, obtuvo todos los dones de la generación anterior de One for All y también obtuvo una habilidad física mejorada. Sin embargo, la parte más importante de este don fue mejorar el poder del don original. Por eso, para alguien con un don, su cuerpo no podría soportarlo y, tarde o temprano, su cuerpo explotaría debido a la sobrecapacidad de su cuerpo. Era como un globo que explota con demasiado aire. El cuerpo de uno sería así debido al uno para todos. Sin embargo, esto no fue un problema para él. Al obtener el poder de All for One y uno para todos, en este momento, no era muy diferente de un dios. Okusai. Un rugido atronador resonó en el espacio. Todos miraron hacia arriba y vieron su esperanza. El cielo estaba tormentoso, las nubes eran amenazantes y los truenos gritaban.
Si uno viera todo esto, difícilmente podría relacionar este fenómeno con la esperanza, pero cuando vio una figura flotando en el cielo con un martillo en la mano, supo que todo estaría bien. Sin embargo, Okusai no perdió la calma. Simplemente miró a Mineta y luego usó alas, lo que le hizo crecer 12 alas de ángel en la espalda antes de elevarse hacia el cielo antes de usar su don, que fue mejorado por One for All. Okusai dibujó una pantalla gigante en el cielo. Cuando vieron todo esto, sintieron que el fin del mundo estaba a punto de suceder. Esta era su nueva pintura, que representaba el mundo y todo lo que había en él, incluyendo a Mineta y muchos otros. Entonces, una foto de Mineta apareció frente a él antes de que la borrara. Mineta, que estaba a punto de realizar su movimiento, se detuvo de repente antes de caer al suelo. Todos se quedaron en silencio. Todo el impulso creado por Mineta desapareció como si nunca hubiera aparecido, y todo se volvió brillante cuando el mundo estaba a punto de darle la bienvenida al dios, que estaba a punto de descender al mundo mortal. Los pájaros, el viento, el cielo, el sol, todo parecía estar en la felicidad. Sin embargo, las chicas, Momo, Nejire y muchas otras que estaban en la zona, tenían los ojos muy abiertos. No. No. Nejire y Momo gritaron de horror mientras se movían desesperadamente hacia el cuerpo de Mineta, ignorando sus heridas, pero luego, cuando tocaron su cuerpo, no pudieron sentir su pulso. Mirio, cuya condición era mejor que todos, también se movió hacia Mineta, pero cuando vio la condición de Nejire y Momo, quienes parecían estar aturdidos por la confusión y también preocupados cuando revisó el cuerpo de Mineta, sus piernas se debilitaron mientras caía sobre sus nalgas con incredulidad. ¿Desmuerto? Sus palabras eran incoherentes, pero provocaron un shock que hizo que todos en ese lugar fueran incapaces de aceptarlo. Aizawa, Monoma, Sirnaiteye y muchos otros solo podían permanecer en un lugar ya que no podían creer la realidad que tenían ante ellos. Jajaja, Okusai. Es genial. Es genial. Lo has logrado. De repente, All for One, junto con muchos villanos de Liberation y Jailbreakers, también se acercaron felizmente a Okusai. Sin embargo, Okusai ni siquiera los miró y simplemente borró sus figuras de las pinturas. Todo ocurrió de repente y ellos no pudieron comprender lo que estaba pasando antes de morir. Así es. Está muerto. Así, sin más, todos murieron. Okusai tampoco perdió el tiempo y borró todas las imágenes de los villanos de este país, provocando que todos ellos cayeran tan repentinamente y murieran. Mucha gente estaba confundida y aturdida, incapaces de entender nada. Oigan, ustedes tres niños. Vengan aquí. Los tres estudiantes del departamento de negocios que habían grabado todo fielmente de repente sintieron que sus piernas no podían moverse y querían orinar cuando escucharon que Okusai los había llamado. Tranquilízate. No te voy a hacer nada mientras no luches contra mí. Ayúdame a grabar mis palabras. Deja que las palabras escuchen mi voz. Sus palabras eran tan suaves, como las de un padre amoroso que les canta una canción de cuna a sus hijos para que se duerman. Los tres parecieron verse afectados por él e hicieron lo que les dijo. Levantaron la cámara hacia él y Mineta también usó su habilidad para conectar su registro con todos los medios de comunicación de este mundo secuestrando sus señales. A partir de ahora todo el mundo podía verlo. A menos que no tuvieran electricidad, todo el mundo vería su figura. Atención al mundo. Soy Okusai, el dios del nuevo mundo. De alguna manera, querían reír, pero Okusai simplemente levantó la palma de la mano y disparó una ráfaga de explosión al océano Pacífico. ¡Boom! El mundo estaba cubierto de llamas y tormentas. La gente solo podía observar este desastre porque era un castigo de Dios. Yo soy el castigo. Una vez más, su voz resonó. He venido a este mundo para arreglar este mundo podrido. Para aquellos de ustedes que han cometido el mayor pecado, estén preparados ya que están a punto de recibir mi ira. Para aquellos de ustedes que viven honestamente, entonces sean felices ya que soy a quien deben adorar porque soy su Dios. Aquellos que se oponen a mí, esperen que mi mayal venga a aplastarlos. Adórenme y recibirán una utopía. Sí, sé feliz. A partir de ahora, este mundo podrido desaparecerá y nacerá un mundo nuevo. El mundo, que me pertenece. Mundo, adórame. Cuando el mundo lo recibió, la gente conoció el horror, que era más o menos lo que habían recibido de ahora en adelante.
Sin embargo, Okusai de repente notó algo y luego miró a Mineta, que había recuperado la respiración. Mostró una expresión de impotencia. Caray, ¿no eres un tipo duro? Sin embargo, no importaba ya que se había convertido en el dios de este mundo. Capítulo 347. A partir de ese momento, fue difícil describir si este mundo se había convertido en el infierno o en el paraíso. Para aquellos que eran malvados, este mundo era el infierno, pero para aquellos que eran amables y trabajadores, este mundo era el cielo. Así es como debería ser, pero todos los que vivían en este mundo sentían que estaba cambiando en una dirección que no conocían. Sin embargo, por un lado, aunque muchos se habían rendido y vivían bajo el gobierno de Mineta, muchos todavía estaban luchando. Sin embargo, su lucha fue inútil ya que murieron antes de poder hacer algo. Sí, muerto. Con One for All, su habilidad se había vuelto más fuerte y podía simplemente matar personas borrando su existencia de su pintura. Él había anunciado esta habilidad y el mundo conocía su habilidad. Nadie podía escapar de su habilidad. Por más que lo intentaron, lucharon o usaron cualquier método, todo fue en vano. Murieron sin poder decir nada, mientras caían como una marioneta a la que le cortaron el hilo. Al principio todos estaban contentos, especialmente aquellos que estaban siendo reprimidos. Los que fueron oprimidos estaban felices de ver morir a sus opresores. Sin embargo, poco a poco, sintieron miedo. Temieron que les tocaría morir de nuevo. El don de Okusai era como el de un dios. Podía observar todo en este mundo. Todo era claro para sus ojos y nadie podía escapar de sus ojos. Bajo esa mirada, todos solo podían seguir sus reglas. No podían hacer nada más que ser amables y trabajadores. No podían pensar en nada, ya que los perezosos morían. Los iracundos morían. Los que odiaban morían. Los resentidos morían. Los que envidiaban a los muertos. Los glotones morían. Los que traicionaban estaban muertos. Los que tenían maldad en sus corazones morían. Todos tenían que ser claros, blancos, puros, como un bebé que nunca había cometido ningún delito. Todos se vieron obligados a hacerlo porque si no, morirían. Muerte. 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 Esto era algo normal para todas las personas que vivían en este nuevo mundo. Todos, sus amigos, familiares, amantes, conocidos, desconocidos y muchos otros, morían. Era algo común y algo que sucedía todos los días. La gente solo podía vivir honestamente y hacía su trabajo en silencio, con amabilidad, con calidez, con integridad, con amor y con todos sus sentimientos. Sin embargo, irónicamente, el mundo se había convertido en un lugar apacible. Nadie temía nada. Todo el mundo podía sentir que este mundo estaba en paz. Nadie tenía miedo de ser atacado, robado, secuestrado, asesinado o cualquier otra cosa. Podían hacer su trabajo en paz sin preocuparse por nada. Con un mundo así, Okusai también recibió a muchos fanáticos, que lo adoraban casi las 24 horas del día, a la semana. A menos que se fueran a la cama, comieran o durmieran, seguían adorándolo, y la líder de este fanatismo era Lady Nagant. Lady Nagant, a quien uno nunca esperaba, era la única existencia cercana al dios. Muchos estaban celosos y querían atacarla, pero todos murieron, así que después de eso, todos la adoraron solo en segundo lugar después de Okusai. Sin embargo, en un ser tan divino, una sola existencia rompió su poder divino. Minata Minoru. Él era el único que era inmune al poder de Okusai. Incluso si su cuerpo fue borrado de la pintura, él no murió. No, él murió, pero su corazón se movió después de una muerte momentánea. Esto sucedió varias veces hasta que, al final, fue capturado y encarcelado en la cárcel más alta, que fue creada por Okusai junto con todos los gobiernos de este mundo. El mundo ya era de Okusai. Todos los países de este mundo inclinaron sus cabezas ante Okusai. Incluso si uno tuviera los héroes más poderosos, las culturas más poderosas, las armas más poderosas y muchos otros, todos estaban muertos antes de que pudieran hacer algo porque su existencia fue borrada de la pintura de Okusai. Ante su poder nadie pudo escapar y murieron sin sentido. Gracias a esto, todos los criminales de este mundo han sido borrados. Este mundo se había convertido en un mundo pacífico.
Sin embargo, debido a esto, la existencia de Mineta era como una mancha en este mundo perfecto, por lo que en los 40 días de su gobierno, iba a ejecutar a Mineta en público, para que todos pudieran ver lo que le sucedería a alguien que se atreviera a luchar contra sus reglas. Al escuchar el anuncio, todos se quedaron casi entumecidos porque habían visto demasiados muertos, pero aún así, muchos de ellos tenían un destello de llama en sus ojos porque Mineta de alguna manera les dio esperanza, ya que era la única persona que podía luchar contra su dios. Sin embargo, ese símbolo estaba a punto de morir y sabían que, a partir de ahora, solo podrían vivir en este mundo pacífico bajo su dios. Sin embargo, aunque muchos se habían dado por vencidos, todavía había cierta resistencia. No sabían por qué no los mataban, pero por un lado, sabían que tenían que borrar a Okusai de este mundo. Mientras sabían que el mundo se había vuelto pacífico, sin llanto, odio, tristeza, discriminación, guerras, violencia y toda cosa negativa, dejando solo todas las cosas positivas, como el amor, la paz, la piedad, la honestidad, el altruismo, la pureza y muchas otras. Si a uno le preguntaran, ¿es este un mundo perfecto? Sí. Este era un mundo perfecto. Este era el mundo que todos soñaban. Aún así, sentían que este mundo estaba equivocado. Lo más importante es que no podían permitir que Mineta fuera ejecutado en público, especialmente sus mujeres. Habían pensado que estaba muriendo, pero todavía estaba vivo, así que ¿cómo podrían dejarlo oír de nuevo? Su tiempo era limitado y estaban pensando en cómo manejar esto. Sensei, Monoma, su papel será crucial, por lo que deben hacer lo mejor que puedan. Momo miró a los dos con cara de agotamiento, pero sus ojos ardían de deseo. Lo sabemos. Los dos asintieron. El resto, Momo miró a las dos figuras, que eran diferentes del resto. Las personas en este lugar eran todos restos de los Yuei. Después de esa pelea, su escuela no fue construida. Fue enterrada y se convirtió en una ruina. Más importante aún, en este mundo pacífico, no había necesidad de que existiera un héroe ya que el crimen ni siquiera existía en este mundo. Todos ellos sabían que lo que hacían estaba mal, especialmente cuando intentaban destruir este mundo pacífico, pero aún así, este mundo estaba mal y querían salvar a sus amigos, amantes. Así nació este grupo de resistencia, liderado bajo el liderazgo de Momo. En cuanto a por qué no los mataron, no lo sabían, pero en realidad no importaba ya que lo más importante era pensar en el plan que habían discutido ya que solo podían tener éxito y el fracaso no era una opción. Déjamelo a mí. Soy el único que puede encargarse de esto. Shigaraki asintió y les dijo que le dejaran todo a él. A diferencia de los demás, él era el único que podía matar y sabía que también era su promesa matarlo a él. ¿Lo prometes, Shigaraki pensó cuando se conocieron por primera vez. Ya veo, Momo asintió. Lo siento, se disculpó, representando a todos, ya que sabía que Shigaraki se convertiría en un sacrificio. Está bien. Soy un héroe. Esto es lo que debo hacer. La expresión de Shigaraki era tranquila mientras pensaba en su futuro. Con esa conversación todo se volvió pesado, pero no se detuvieron ya que solo tenían una única oportunidad y no podían dejar que ocurriera ni un solo error en este plan. Pronto llegó el momento de ejecutar a Mineta. Capítulo 348. Habían pasado 40 días desde el momento en que se convirtió en el dios de este nuevo mundo. Todos movían bajo la orden y nadie se atrevía a luchar contra ella. Todos vivían en paz, tranquilos, sin preocuparse por nada, pero sus ojos estaban muertos. En ese mundo perfecto no había futuro. Sabían que ese debía ser el mundo que buscaban, la utopía con la que habían soñado, pero cuando se hizo realidad, fue diferente de lo que habían imaginado. En los últimos 40 días, el 30% de la población mundial ha muerto, y este número aumentará aún más en el futuro mientras el mal permanezca en esta tierra. Fueron apenas 40 días, pero todos se habían quedado casi entumecidos. El mundo parecía más largo de lo que solía ser y cada día era un infierno para ellos, ya que no sabían cuándo iban a morir. Lo único que podían hacer era vivir como buenos ciudadanos sin causar problemas, honestamente, y seguir trabajando duro. Si había algo que pudiera liberarles del estrés de esta vida, probablemente era el alcohol, el sexo y el sueño. Desafortunadamente, si hacían demasiado, entonces también podrían morir, por lo que la mayoría de la gente solo podía vivir con miedo. Sin embargo, hoy todos se tomaron un descanso.
Todos ellos se reunieron en Tokio para presenciar la primera ejecución pública. A diferencia de cómo Okusai solía matar personas, donde usaba Sudon y mataba a la gente de forma remota, esta vez utilizó un método tradicional y ortodoxo, que era la decapitación. El proceso se mostraría a todos con claridad, sin censura. Si hubiera sido antes, muchos habrían salido a protestar para mostrar algo que no se debía mostrar a la gente, pero ahora, ¿quién se atrevió a opinar? Todos estaban en silencio, como un grupo de buenos estudiantes que deseaban el elogio de su maestro por ser estudiantes obedientes. Viviendo en ese tipo de vida, temían que tarde o temprano pudieran tener el síndrome de Estocolmo. Dicho esto, a diferencia de antes, mientras había futuro en esta vida, el mundo parecía tan vibrante. Se construyeron muchos edificios en esta ciudad y, en poco tiempo, el caos en este país y el mundo no se vería. Todo el pasado se convertiría en nada más que una historia lejana, que podría olvidarse o incluso borrarse cuando nacieran sus hijos y nietos. Sin embargo, no tenía nada que ver con ellos, ya que no estaban seguros de si podrían ver el mañana o no. Sin embargo, en lo más profundo de sus corazones, sabían que mientras se convirtieran en buenos ciudadanos, todo estaría bien. Sin embargo, para convertirse en un buen ciudadano, entonces ellos, era difícil decirlo, pero sabían que era difícil ya que, como humanos, era imposible para ellos ser perfectos. No eran ángeles que podían seguir las palabras del Creador devotamente sin cometer un solo error. Eran criaturas humanas, que fueron castigadas y enviadas a la tierra porque comieron el fruto prohibido. Era normal que cometieran errores, pero en este mundo perfecto, un error así era imperdonable. Mientras todos pensaban ansiosamente en su futuro y también esperaban el proceso de ejecución, escucharon un anuncio y el dios estaba a punto de descender. Dios está a punto de descender. Muestra tu más profundo respeto a Okusai-sama. Ora. Todos enderezaron sus espaldas mientras inclinaban sus cabezas, presionando sus frentes contra el suelo, sin importar si el suelo estaba sucio o no. Frente a la presencia de Dios, debían mostrar el mayor respeto, o de lo contrario morirían. También debían orar con su corazón más puro, para no ser castigados. Pronto, su figura descendió. Haciendo honor a su título, Dios, Okusai vivía en el cielo. Si bien su nombre hace referencia a un lugar en el que las personas buenas pueden vivir en el más allá, en realidad se trata de una isla que flota de 10.000 metros sobre el nivel del mar. Nadie sabía realmente cómo lo había logrado, pero con su milagro, debería ser algo normal que pudiera hacer esto. Francamente, muchas personas sentían curiosidad por el cielo y se preguntaban si podrían poner un pie en ese lugar cuando se convirtieran en buenos ciudadanos. Nadie lo sabía realmente, pero muchos de sus sacerdotes, que fueron seleccionados por Lady Nagant, hablaban de su cielo con entusiasmo. Hablaban de lo hermoso, encantador y exuberante que era. Una vez dijo que era algo que uno nunca hubiera pensado que existía en el mundo. Con su imaginación, comenzaron a pensar en muchas cosas, como que había muchos tipos de frutas, verduras, alimentos y muchos otros, que no se habían visto en este mundo. Había muchos tipos de animales que eran hermosos, raros y que solo existían en ese lugar. Había muchos otros, pero se decía que había un río lleno de alcohol, miel, leche y también agua fresca. Había muchos otros, pero esto no era tan importante actualmente ya que su dios estaba a punto de descender. La hermosa melodía de las trompetas se escuchó y resonó por todo el espacio. La atmósfera imponente se cernía sobre el corazón de todos como si nunca hubieran escuchado una canción tan hermosa, aumentando sus temores y su adoración a su dios. Aizawa y Monoma, quienes se inclinaron entre toda la gente, también temblaron al pensar en lo que estaban a punto de hacer, pero ya habían tomado una decisión. Levantarse. La voz heroica pero femenina fue escuchada por todos, y siguieron sus palabras sin esperar un segundo. Esta ejecución fue transmitida a todo el mundo, y con los diferentes horarios de todos los países de este mundo, no faltó nadie, y todos fueron seguidos sin llegar tarde, aunque algunos de ellos estaban a medianoche y listos para dormir. Entonces, vieron su figura, de pie, asombrados, mientras muchos pensaban que su mundo estaba demasiado podrido, por lo que un dios se enojó y los castigó. La figura de Okusai era como la de un dios. Con 12 alas de ángel en su espalda, tenía una apariencia hermosa, que podía seducir a cualquier género y a todos en este lugar, pero también daba una majestuosidad y frialdad, que hacía que la gente no se atreviera a mirarlo. Sí, frío.
En ese momento, aunque su figura era como la de un hermoso ángel o incluso la de un dios, el aura que lo rodeaba era como la de un dios iracundo, el ser celestial cuya misión era castigar a todas las personas pecadoras. Se vistió todo de negro, intimidando a las personas que estaban presentes y viendo esta transmisión. En lo más profundo de sus corazones, cuando lo vieron, sintieron resentimiento porque muchos de sus familiares, seres queridos, amores y muchos otros murieron. Después de todo, incluso si el muerto era una persona malvada, todavía tenían pocas personas que se preocupaban por ellos, pero uno por uno cayeron al suelo sin poder emitir una voz. Murieron como un insecto al borde de la calle. Sin embargo, nadie se atrevió a expresar sus pensamientos y se quedaron en silencio hasta que descendió al lujoso y enorme vehículo para presentar su santidad. Aún así, aunque no se atrevieron a mirar a Okusai, vieron una figura que estaba atada a la estaca en la parte delantera del vehículo. Todos estaban familiarizados con su figura, pero en ese momento, muchos de ellos querían llorar de miedo, empatía, tristeza y debilidad ya que, en ese momento, no podían hacer nada. El cuerpo de Mineta fue atado a la estaca con la cadena. Sin embargo, cuando alguien lo veía, apenas podía mirarlo directamente, pues su condición era muy lamentable. Si no sabían que se trataba de una ejecución, entonces pensaban que ya estaba muerto. Bajó la cabeza mientras su rostro estaba cubierto por su cabello, que había crecido bastante después de que lo conocieron la última vez. Minoru. Los que lo recordaban querían alcanzarlo, pero no se atrevían porque tenían miedo. Mientras tanto, otros se contenían mordiéndose los labios. Su cuerpo estaba plagado de heridas y se podía ver sangre goteando de la punta de sus pies, convirtiendo el suelo debajo en un charco de sangre. Su camisa blanca ya se había vuelto roja por la sangre. Alrededor de la cadena que lo ataba, se podían ver púas que empeoraban sus heridas y no las dejaban sanar. Cuando pensaron que había sido torturado durante los últimos 40 días, pensaron que la muerte podría ser mejor. Terminados los preparativos comenzó el desfile. La ejecución no comenzó de inmediato. En lugar de eso, Mineta iba a ser exhibido para mostrar qué tipo de castigo recibiría quien intentara luchar contra el dios. Sin embargo, cuando comenzó el desfile, ocurrió algo inesperado. Okusai de repente sintió algo en su cuerpo y no pudo usar su Kirk, pero lo más sorprendente fue que apareció humo negro y dos figuras aparecieron frente a él tan de repente. Okusai pudo reaccionar, pero de repente el sonido de un arma resonó en la zona. ¡Bang! Lady Nagant, que había estado detrás de él con devoción, disparó su rifle al pecho de Okusai antes de dispararle en la sien y suicidarse. Durante ese intercambio, Shigaraki también usó su Dekai para empujar su puño hacia el pecho de Okusai, desintegrando el lado derecho de su pecho junto con su corazón. Okusai miró a Shigaraki con una sonrisa. Oye, ha pasado un tiempo. ¿Has cambiado de trabajo ahora? ¿Un héroe, eh? Todos los días deben ser divertidos para ti ahora. ¿Por qué? Preguntó Shigaraki ya que sabía que Okusai podía matarlos a todos, pero no lo hizo. ¿Recuerdas nuestra primera vez? Hicimos una promesa, ¿verdad? Okusai seguía sonriendo. Shigaraki abrió los labios antes de volverlos a cerrar. Había muchas cosas que quería decir, pero sabía que su tiempo era limitado. Entonces, hazme un último favor. No quiero que mi cuerpo se convierta en una momia ni que lo utilicen como objeto de investigación. Bórrame por completo. Bueno, incluso si te has convertido en un héroe, el futuro será difícil, así que nos vemos la próxima vez, Shigaraki-kun. Dejando esas palabras, Okusai se desintegró en polvo. Shigaraki no dijo nada y se quedó mirando hacia donde había desaparecido Okusai. Todos eran incapaces de comprender lo que estaba pasando, pero se escuchó el sonido de las armas y un grupo de personas salió, diciéndoles a todos que se calmaran mientras gritaban que fueron liberados de Okusai. Mientras tanto, Ibara, Momo, Kendo y muchos otros también fueron rápidamente tras Mineta para ayudarlo. Date prisa, bájalo. Doctor. Doctor. Date prisa y ven aquí. Ten cuidado. Está en estado crítico. Menor. Mineta abrió los ojos levemente, y una luz intensa casi le cegó los ojos, pero cuando entrecerró los ojos, vio muchas figuras familiares y mostró una sonrisa débil mientras dejaba escapar un suspiro de impotencia. Se acabó. Mientras el sonido de las ovaciones resonaba en todo el mundo, cerró los ojos. Capítulo 349.
Había pasado una semana desde el incidente y el impacto no era algo que pudiera borrarse tan fácilmente. A pesar de que Okusai había muerto, desaparecido y desintegrado en polvo, nadie se atrevía a mencionar su nombre abiertamente, especialmente con el horror que había grabado en la mente de todos. Sin embargo, esto era normal ya que todos los que sobrevivieron fueron aquellos cuya gentileza y bondad eran mejores que las de los demás. En cuanto a aquellos cuyos corazones eran tan negros como el alquitrán pegajoso, todos ellos habían muerto junto con Okusai. Aún así, una cosa era segura, incluso si él ya no estaba, el mundo estaba en orden ya que no borró el gobierno y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. En cuanto a la guerra, las peleas u otras actividades criminales, nadie tenía realmente la energía para hacerlo ya que las muertes de los últimos 40 días fueron demasiadas, y todos estaban cansados y exhaustos de ver la muerte. Según las estadísticas, el número de muertos era al menos superior al 20% de la población total, pero podría ser más. Nadie lo sabía con certeza, ya que nadie tenía tiempo de contar el número de cadáveres que morían. Lo único que agradecían era que todavía estaban vivos. Sin embargo, tras la muerte de Okusai, los villanos volvieron a aparecer. Si bien no fueron muchos, sin duda, el número aumentaría pronto. Esto demostró qué clase de olvidadiza idiota era la criatura humana, aunque, en realidad, no tenía nada que ver con él. En una de las playas de Kamakura, que estaba oculta al público y era propiedad de alguien, se podían ver dos figuras. Una mujer estaba sentada mientras acariciaba el cabello del joven que yacía en su regazo, quien parecía estar durmiendo. Su respiración era suave y parecía estar tranquilo. El cielo era azul, las olas eran suaves y el viento era fresco. Con ese tipo de clima, ella no lo culpó por dormir, pero aún así, preguntó suavemente. Dime, ¿el mundo se ha convertido en un lugar mejor? Me preguntó. No abrió los ojos mientras respondía a esas palabras. ¿No estás seguro? Su respuesta la dejó estupefacta. Entonces, ¿crees que el mundo en el que me he convertido en Dios es un lugar mejor? Abrió los ojos y preguntó. Mineta miró a Lady Nagant, quien le hizo esa pregunta. Francamente, si alguien la viera, se sorprendería, ya que todos en el mundo vieron que se había suicidado, pero él estaba usando su poder, por lo que todo era solo una ilusión. Lo único que era real era que él realmente había muerto. Su otro yo, Okusai, realmente había muerto, siendo asesinado por Shigaraki. ¿Eh? Cuando les hicieron esa pregunta, Lady Nagant y Kai Natsutsumi no pudieron responderle. ¿Se podría decir que el mundo gobernado por él como un dios era un lugar mejor? Bajo su gobierno, el mundo estaba en paz. No se cometió ningún crimen, no aparecieron villanos, todos pudieron vivir sin preocupaciones. Aún así, ella no podía responder a su pregunta. ¿Cierto? Mineta disfrutaba de los suaves muslos de Kaina mientras la miraba, que parecía estar enredada, pero sus pechos eran enormes, por lo que le costaba mirarla a la cara. Todo tiene que estar en equilibrio. Aún así, su expresión no cambiaba mucho cuando pensaba en cosas obscenas. ¿Equilibrio, eh? Kaina dejó escapar un largo suspiro, pero incluso si esto era algo absurdo, de alguna manera también sintió que un pequeño problema era necesario. Después de todo, era imposible para uno vivir una vida perfectamente blanca y pura sin ninguna mancha. Entonces, ¿por qué moriste allí? ¿Por qué no fingiste perder y escapaste? Ella estaba confundida por su decisión de morir en ese lugar. Mineta miró a Kaina como si estuviera mirando a un idiota. ¿Qué pasa con esos ojos? Ella estaba furiosa cuando vio sus ojos. ¿No es por eso que siempre te has convertido en un tonto? ¡Ay! ¡Ay! No me tires de la mejilla. Soy un paciente, ¿lo sabes? Kaina puso los ojos en blanco, pero siguió mirándolo fijamente. Caray, sé gentil, ¿de acuerdo? Entonces respóndeme. Ten paciencia, dijo, dejando escapar un suspiro de impotencia. ¿Sabes cómo podemos trabajar todos juntos para alcanzar un objetivo sin luchar entre nosotros? Kaina parpadeó y preguntó. ¿Por qué me hiciste esa pregunta? Responde mi pregunta primero. Kaina pensó por un momento, pero no pudo encontrar una respuesta ya que sabía que era imposible ya que cada uno tenía su propio egoísmo, diferencias, agendas y muchos otros, lo que hacía imposible que las personas trabajaran juntas sin conflictos. La respuesta es sencilla. ¿Cómo? Es tener un enemigo. ¿Enemigo?
Sí, cuando hay un enemigo al que deben derrotar, ignoran el conflicto, el egoísmo y las diferencias en su grupo, para poder lograr su objetivo. Entonces, ¿ese enemigo es tuyo? Preguntó Kaina de un humor complicado. Así es, asintió Mineta. Conmigo como enemigo, todos trabajan juntos sin luchar entre sí, pero... ¿Pero? Así como un villano comienza a aparecer una o dos veces al día, el mundo probablemente se olvida del dolor que recibió anteriormente. Entonces, ¿por qué necesitas sentir dolor? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Ella ya estaba llorando, preguntándose por qué él debía golpearse como antes si, al final del resultado, nada cambiaba. A diferencia de otros, ella siempre estuvo a su lado, acompañándolo, viéndolo borrar una vida tras otra como si nada. Él podría no decir nada, pero ella sabía cuán pesada era su carga. Sin embargo, incluso después de todo eso, nada cambió. Entonces. Por supuesto, no será pronto. Podría ser dentro de un siglo. Cuando muramos, o en un futuro lejano en el que ya no estemos aquí. Mineta se secó las lágrimas. Sin embargo, por un lado, todo va en la dirección correcta. No puedo decir que sea perfecto, pero es bueno, ¿verdad? Estás conmigo. Yo estoy contigo. Por ahora, eso es todo lo que importa, ¿verdad? Minoru, los ojos de Kaina todavía estaban empañados por las lágrimas anteriores, pero puso sus hermosos ojos en blanco, mostrando impotencia. Si no tienes otras mujeres además de mí, entonces me mudaré ahora. Jaja, solo pudo reír torpemente. Kaina negó con la cabeza impotente, pero no importaba ya que esa parte de él también la hizo enamorarse de él. Como era de esperar, estás aquí. Ah, ahí estás. Minoru, ¿por qué estás aquí? Todo el hospital está en pánico porque has desaparecido. Kaina y Mineta vieron a todas sus mujeres caminar en su dirección mientras lo regañaban. Como ya había dicho antes, era un paciente y, sin duda, era el paciente más importante de este país, si no del mundo. Después de todo, ahora se había convertido en un símbolo de paz. Entre todas las personas que se habían resistido a Okusai, él era el único que seguía con vida. Todos los países de este mundo también querían que este mundo se convirtiera en un lugar mejor, y pensaban en él como ese símbolo. A estas alturas, si pidiera el puesto de primer ministro, lo conseguiría sin lugar a dudas. Es broma, solo quería descansar ahora. Aún así, sabía que había escapado del hospital, así que podía relajarse. Está bien, ¿no? Volveré más tarde. Ellos suspiraron, pero estaban de acuerdo con él. Sin embargo, su expresión parecía un poco enredada. ¿Qué pasa? Preguntó Mineta con duda. Minoru, Ibara dudó y luego dijo. Me he quedado embarazada. Yo también. Ah, yo también. Cuando te atraparon la vez anterior, también me di cuenta de que me había quedado embarazada. Una por una, le dijeron que habían quedado embarazadas. Mineta se había mareado ya que ni siquiera se había graduado de la escuela secundaria, pero ya había dejado embarazadas a sus novias. ¿Fue este un embarazo no planeado? Afortunadamente, tenía suficiente dinero y cuidar de una familia numerosa definitivamente no era un problema. Yo también estoy embarazada. Kaina estaba un poco tímida, pero también se unió ya que era difícil decirlo cuando estaban solas. Mirando a todas sus mujeres, que habían quedado embarazadas sin que él siquiera lo planeara, mostró una débil sonrisa y pensó que su vida como Mineta era difícil. Fin. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.